Estás escuchando Castellón Confidencial. Amigos, bienvenidos, gracias por estar ahí a través de cualquiera de las plataformas habituales, Spreaker, Spotify, iVoox, gracias a los que se suman a la legión de fans y aportan lo que puedan para que sigamos aquí. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona, un abrazo, buenas tardes, buenos días, Boom Radio Benidorm y buenas tardes también, a las 11, a las 8, cada día en Boom Radio en Benidorm con Leopoldo. Y Radio Montaña Leonesa a la 1 del mediodía estamos ahí. Y a los digitales que colaboran, que son muchos, para retransmitir esta información confidencial. Estaremos una hora para contar datos que pocos cuentan. Nos va a acompañar Carlos García Danero, sin duda el diputado que más euforia levanta en el Congreso. Y fíjense, el que es más libre, no está en las filas de ningún partido, se fue por no querer votar con Sánchez y ahí está solo en el grupo mixto. Estará por aquí también Hugo Pereira, estará el eurodiputado Bauzá desde Estrasburgo, ha estado en Bali en la cumbre del G20 y nos ha de contar historias de Bali. Bueno, y mucho más. Serafín Giraldo, inspector de policía. Pero antes de todo eso me van a permitir, porque hay escándalos monumentales que si ocurrieran en una administración del Partido Popular o de Ciudadanos o de Vox, serían portada de telediarios, ocuparían horas y horas de televisión y hablarían de ellos en todas las radios. Pero cuando el municipio que lo hace es del Partido Popular, le machacan, y si es del PSOE, no pasa nada. San Bartolomé de Tirajana, Canarias, alcaldesa Conchi Álvarez. Conchi Álvarez es del Partido Socialista Obrero Español y gobierna desde el 2019 con Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Bien, hasta ahí bien. Organiza un foro de 4 días para debatir el empleo público. Lo que digo, el empleo público. Y cada jornada termina con una fiesta y con conciertos privados como este. Quererme morir, es esto que siento, Strawberry Fields, aquí dentro. Sí, es Dani Martín, estuvo también Cristina Ramos, estuvo Café Quijano. ¿Que por qué? Pues pregúntenle a ella. ¿Por qué un foro para debatir el empleo público cada día de terminar no solo con un concierto privado de grandes artistas, sino con orquesta en directo, con fuegos artificiales, con una exhibición de carnaval, trasladar a los invitados con coches de alta gama, alojarles en hoteles de lujo y barra libre con comida y champán Moet Chandon? Todo pagado con dinero público. Esta es la alcaldesa. Vamos a decir, porque se puede decir, el mejor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, 93 millones de euros. Es muchísimo dinero, ha sido un reto muy difícil de conseguir, muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de diálogo, porque somos 4 fuerzas políticas gobernando en el Ayuntamiento, es complicado. 93 millones de euros. Bueno, pues medio millón ya saben en qué se ha ido, en fiesta. Medio millón de euros, más de 100.000 euros diarios para celebrar un foro, para debatir el empleo público. Y acaban con conciertos de Dani Martín, Café Quijano y Moet Chandon pagado por usted, por sus impuestos. ¿Saben lo grave? Que en este foro, que digo es para debatir empleo público, todos los asistentes eran interventores, secretarios, tesoreros de la agencia tributaria, lo que están oyendo. Sí, gente del departamento de María Jesús Montero, de la ministra de Hacienda. Vamos, de invitado estuvo hasta el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres,
el que se pasaba el día al ladito de Sánchez en La Palma prometiendo medidas, ¿se acuerdan, no? Todos ellos barra libre, hoteles de lujo, Moet Chandon, coches de alta gama, orquestas y conciertos privados. 500.000 euros para 4 días de fiesta, porque el dinero público no es de nadie. Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez. ¿Lo han visto abriendo telediarios este escándalo? ¿Han oído algo en periódicos, en digitales? ¿Han sido portada de algún medio? Seguramente quedará para algún digital como los amigos del debate.com y poco más. Es la doble vara de medir. Es la manera de entender que el dinero público, si es para que organice un fasto que signifique volver a la alcaldía en mayo, vale la pena. Es empezar la campaña pagándola a usted. Bienvenidos. Empezamos y estaremos juntos con más información confidencial durante casi una hora. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Es quizá de los casos más graves que se recuerdan. Padres que se van de juerga, de botellón, dejando a hijos con fiebre, sin comer, sin bebida, dentro del coche durante 10 horas. Uno un bebé y otro 5 años, que con 5 años se da cuenta de todo. Se ha descubierto gracias a que la policía siguió el rastro de esos padres en pleno botellón y con efectos de alcohol encima. Es uno de los casos más graves con los que se ha enfrentado Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín. Hola, Albert. Llama la atención por su crudeza el hecho ocurrido el día 20 de noviembre, cuando dos padres de origen ecuatoriano de 32 años, la madre 34, el padre, abandonan a sus hijas de 2 y 5 años durante 10 horas en una zona de Vallecas mientras estaban realizando botellón. La policía municipal denunció al padre precisamente y a otros que se encontraban con él por realizar botellón y por realizar venta ambulante. El padre huyó del lugar y se dieron cuenta, cuando acompañaron a la madre, que la identificaron al vehículo, que dentro de este coche había unas niñas que estaban tosiendo, que estaban enfermas, sin comer durante 10 horas, una de ellas con 40 de fiebre, con frío y con problemas respiratorios. Evidentemente llamaron al SAMUR, que la trasladó al Hospital Niño Jesús, a las dos niñas. Los servicios sociales hicieron el resto. En el centro de acogida Isabel Clara Eugenia consiguieron estabilizar a las niñas, darle de comer, atenderlas, y la madre, que fue detenida en el momento, se le acusa de un delito de abandono temporal de menores junto al padre, que fue detenido con posterioridad con penas de 18 meses a 3 años. Han perdido momentáneamente la custodia. Ahora mismo las niñas se encuentran bien de salud, se encuentran restablecidas, se encuentran en ese centro bien atendidas. Llama la atención, reitero, la crudeza, la indiferencia con la que unos padres irresponsables llegan a tratar a dos niñas de apenas 2 y 5 años. Gravísimo, y la policía haciendo su trabajo. Está bien que se diga la información al completo, el origen, el trabajo, las circunstancias, no para que sean un atenuante, sino para dejar las cuestiones en su justa medida y la información en su punto correcto. Hay más. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más.
Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. La información internacional confidencial nos la trae nuestro ministro de Exteriores español, que es José Ramón Bauza, eurodiputado, viajando por todo el mundo y hoy desde Estrasburgo. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va el día? Muy buenas, Albert. Pues aquí estamos, en la lucha, pero bien, encantado de oírte y de hablar contigo como yo siempre. También. Te vi en el Foro Mundial G20 en Bali. Me decías 26 horas de vuelo. ¿Y valió la pena o no? Hombre, siempre vale la pena porque sobre todo estás en el punto de toma de decisiones y además tienes la oportunidad de, en esas plataformas, pues dar tu opinión, marcar líneas que tú consideras que son las oportunas para un país y para un sector, el turismo, el ámbito internacional. Y, hombre, pues estar en esos foros es un privilegio y hay que aprovecharlo siempre. Sin duda. ¿Alguna conversación interesante con alguien? ¿Biden? ¿Sánchez? Pues mira, una muy interesante que fue con el ministro de Turismo y Economía de Indonesia. Indonesia es un país extraordinario con miles de islas y que tiene muy claro, a diferencia en algunas ocasiones de lo que nos pasa, por ejemplo, en España, sobre en qué tiene que pivotar su economía, qué es lo que va a generarle importantes recursos, tanto económicos como luego resultados para su sociedad, y están apostando de una manera absolutamente indudable por el turismo, por la calidad, mientras que aquí ves en España como muchos de los grupúsculos que dan apoyo, de los partidos que dan apoyo al gobierno, en este caso directamente Podemos y muchas líneas socialistas y muchas líneas de este extremo partido o extremista partido socialista que están actuando frente al turismo, generando turismofobia, y ves que precisamente pues hay otros países que están dando las mayores de las oportunidades para que se invierta, para que se genere calidad y para que vayan más turistas, porque los turistas para algo que es muy lógico, pero que alguno parece que desconozca, los turistas van a los sitios porque quieren ir y van a los sitios donde se sienten cómodos y donde les quieren recibir. Y eso en España últimamente pues parece que a alguien le genera urticaria. Como con el Mundial de Qatar, que se habla de todo menos de fútbol. ¿Vas a estar en algún partido, quizá con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos? Pues mira, yo tengo la semana que viene vuelo a Arabia Saudí precisamente para unas jornadas vinculadas también al turismo internacional y asuntos exteriores. Tengo agenda para algunos países de Oriente Medio, pero van a estar todas vinculadas obviamente a reuniones ministeriales y demás. Oye, si cae la suerte de que coincida alguno, pues me gustaría poner a España. Pero vamos, todo lo que tengo son viajes de trabajo. ¿Entiendes que muchos boicoteen los mundiales? Mira, lo que entiendo es que es la oportunidad para algunos partidos y para algunos colectivos de utilizar políticamente determinados acontecimientos. Mira, ayer mismo tuve una intervención aquí en el Pleno del Parlamento Europeo donde hablábamos de la estabilidad de Oriente Medio y lo importante que es que se genere estabilidad en esos territorios, en esas regiones, porque es importante también para Europa. Hay cosas que son absolutamente impensables, que nadie pensaría que se hubieran podido producir en los últimos meses. Mira, algo que ha pasado totalmente desapercibido. ¿Tú sabes quién estaba acompañando en la primera línea al emir de Qatar durante la inauguración del Mundial? Pues quien le acompañaba era un señor que se llama Mohammed bin Salman,
que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, y este señor que representa a su país, esto se está produciendo cuando solo hace unos meses Arabia Saudí era uno de los países que más estaba bloqueando a Qatar. ¿Qué significa con eso? Que todo está cambiando en la región del Oriente Medio. Los acuerdos de Abraham, por ejemplo, han acercado el mundo árabe y el judío como nunca antes se había producido. Y en solo 2 años vemos que se están produciendo resultados espectaculares de uniones entre países que se estaban bloqueando y donde, fíjate, judíos procedentes de Israel están visitando países árabes como nunca se había hecho, como es el caso de Emiratos Árabes, como es el caso de Dubái, en este caso que otro país de Emiratí y demás. Y ahora se están produciendo movimientos que estaban antes bloqueados, es decir, antes, por ejemplo, Emiratos Árabes y Arabia Saudí bloqueaban a Qatar. Pues todos estos países se han desbloqueado en sus relaciones y ahora si tú tienes una entrada para el Mundial de Qatar, te puedes mover libremente por todos esos países. ¿Qué es lo que significa, Albert? Pues que todo está cambiando y que es una oportunidad para generar estabilidad en la región de Oriente Medio, porque cuanto más estable esté esta región, más estable estará el mundo y sobre todo es donde tenemos unos intereses importantes, compañías europeas y donde además, en este caso, por ejemplo, Qatar ha ayudado a la repatriación de, pues en este caso, de población afgana cuando se produjo el movimiento talibán. Nos están ayudando ahora mismo en la situación de crisis gasística que tú sabes y energética, pues dándonos y proveyéndonos de gas, porque antes dependíamos Europa enormemente del gas ruso, el caso de Alemania un 85%. Por lo tanto, hay que mirar y hay que intentar ayudar, porque cuanto más estabilidad tengamos en Oriente Medio, mejor también nos irá. Entiendo. No me cabe duda. Y la última, ¿sabemos ya quién lanzó el misil que cayó en Polonia? Si fue un error ucraniano o fue ruso, aunque se haya intentado moderar la respuesta. Pues mira, todos los servicios de inteligencia todavía no han manifestado, se sabe aparentemente lo que pueda ser, pero no hay una versión definitivamente oficial. Una versión es que el propio campo, digamos, el escudo antimisiles ucraniano, al detectar pues esos misiles procedentes de Rusia, pues provocó el impacto y que restos de ese impacto cayeran en territorio polaco como consecuencia de la proximidad. En cualquier caso, sea una cosa o sea otra, sea por activación de unos misiles cuyo objetivo es proteger a la población ucraniana y que como efecto secundario han caído en Polonia, el único culpable de todo ello es aquel que ha mandado los misiles. Es decir, en este caso, Rusia, que es quien ha lanzado misiles sobre la población civil. Y es el verdadero, para mí es el verdadero objetivo, lo que hay que seguir identificando y a quien hay que seguir, pues en este caso, obviamente, culpando por esos crímenes de guerra. Y decirte, para acabar, Albert, que como estamos viendo en la población ucraniana, que es brava, que es valiente, liderada por Zelensky, está recuperando prácticamente todos los territorios que al inicio de la guerra tomó Rusia y que precisamente, que no se me olvide, en el foro, en el mismo entorno del G20, Zelensky dijo que era el momento de ir pensando en que la guerra debería acabar. Con lo cual, oye, ojalá tengamos suerte, ojalá se produzcan esos movimientos, pero esa reflexión desde ese G20 que comentábamos antes hasta esta última pregunta de cuál es el origen de los misiles, oye, el origen es ruso y Dios quiera, por el bien de todos, que esto se acabe lo antes posible, aunque fácil no va a ser. Mándale un abrazo a Zelensky, con el que sé de vez en cuando tienes comunicación. Un abrazo fuerte. Amigo Bauza, suerte, abrazo, gracias. Y que gane España el Mundial o algún partido más, vamos, lo que pueda. Bueno, que gane todo lo que pueda, que hay que ser patriota absoluto y viva España hasta el final y a ver si llegamos a la final y la ganamos. Abrazos, embajador, un abrazo. José Ramón Bauza, nuestro eurodiputado, nuestro ministro de Exteriores. Información confidencial.
Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castillón Confidencial. Emociones a flor de piel. Hoy vamos a tener un momento emocionante porque un colaborador de este programa, que es un honor tenerle aquí, ha vuelto a dar el do de pecho en el Congreso. Decir lo que uno piensa es tan poco habitual en el Congreso de los Diputados que cuando alguien lo hace con la fuerza y la vehemencia de la razón y de la verdad, sorprende a propios y extraños. Si hay alguien que hace bajar la cabeza a Pedro Sánchez y a su gobierno, ese es Carlos García Danero. Escúchenle, por favor. Aprovechando que usted es el muñidor de los grandes pactos que se hacen, le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es una vergüenza, es una ignominia, es absolutamente indignante. Y le voy a decir por qué. Con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad. Eso es hacer política de miserables. Eso es haber pasado todas las líneas. Eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, como les pagan, diciendo que Bildu les pueda echar, que Bildu Batasuna. Eso es una vergüenza tremenda. Muchas gracias. Don Carlos García Danero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Te quedaste más descansado porque dijiste lo que tenías dentro, ¿no? Me da la impresión. Bueno, es evidente, ¿no? Es que cada vez que lo pienso, mira, yo lo he dicho muchas veces y lo digo en la intervención, yo creo que con Bildu Batasuna no se puede pactar nada, pero es que el pactar con ellos, la suerte que pueda correr la Guardia Civil, es que eso es pues lo que es que es una afrenta, es que no puede ser. Es que a ver, que ellos, uno de sus objetivos políticos es machacar hasta el punto de que evidentemente eran unos objetivos fundamentales. La banda terrorista ETA fue la Guardia Civil, ya he contado ejemplos, pero bueno, que los tenemos todos en la cabeza. Y entonces, que digas, no, os pongo a vosotros de interlocutores para ver qué hacemos con la Guardia Civil. Oye, de verdad. O sea, yo, claro, y dices, bueno, una más no, que es que no puede ser. Y yo, desde luego, pues lo que le voy a hacer es estarme callado, claro. Luego, pues lo ha sentado muy mal al ministro, ¿no? Luego, pues va, te insulta, te tal, pero bueno, pues oye, eso es que le ha sentado mal. Sí, bueno, me alegra que le siente mal, porque esto es que le ha llegado a su conciencia, si es que aún tienen alguna, ¿no? Nada, se ha mosqueado, sí. ¿Te ha dicho algo? Bueno, luego ha salido a la tribuna a llamarme tránsfuga y tal, y yo le he contestado, claro. Le digo, hombre, precisamente yo voté lo que voté en la reforma laboral para no ser partícipe de acuerdos como este. Es que esa es la clave. Es que por eso no se puede pactar con el sanchismo, claro. Es que te lleva a cosas como estas. Y luego sí que cuando he pasado delante suya, ¿no? Algún comentario ha hecho, pero ahí no le he escuchado, la verdad. Mejor. O sea, cuando pasas delante del ministro Marlaska hace
comentarios. Bolaños. 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 Era escudero. Bolaños. Ya sabemos el papel de Bolaños cuál es hasta que deje de ser útil y Sánchez se lo cargue, como ha hecho con tantos, ¿no? Sí, al ministro que me refería todo el rato era Bolaños, que es el que estaba que es el hacedor de los acuerdos, vaya. Sí, el que cierra los acuerdos. Bueno, querido Hugo Pereira, ¿cómo estás, compañero, politólogo, periodista? ¿Qué tal, Hugo? Pues bueno, encantado de estar con Carlos García Danero, contigo también, Albert, pero es que Carlos ayer hizo una intervención, yo creo que para enmarcar, de verdad. O sea, y aparte, fíjate que en ciencia política siempre decimos lo mismo, es decir, para que un político pues sea capaz de llegar a la gente tiene que salir del corazón, tiene que salirle del alma, lo que hizo. En este caso se vio como a Carlos pues le salía del alma y eso es lo más brillante de todo, sí. Bueno, eso es lo curioso, Carlos, es que decir lo lógico, lo que dice la calle, lo que piensa todo el mundo, es lo extraño en el Congreso. Es decir, estamos tan acostumbrados a escuchar frases a medias mentiras, medias verdades, que decir lo que la calle dice nos sorprende. Es como si la mayoría de diputados hubiesen perdido el contacto con la realidad, ¿no? Bueno, yo ya sabes que no me gusta, quiero decir, cada uno tenemos nuestro estilo, nuestra forma de decir las cosas y bueno, yo evidentemente... ¿Tú te lo preparas o lo sueltas y punto porque no puedes más? No, a ver, no, yo no me preparo, quiero decir, lo que voy a decir, pero tengo las ideas muy claras, o sea, pero es que esto no hay que preparárselo. Es que tú no llevas ni un papel, nunca. No, pero es que el decir que es una auténtica vergüenza que el gobierno le dé las llaves del futuro a la Guardia Civil a Bildu es que es tan evidente que no tienes que hacerte no tienes que pegarte nada. Lo que tienes son las ideas muy claras, eso sí, eso lo reconozco, ¿no? Claro que al final cuando tienes muy claro lo que piensas, pues lo sueltas. Sí. Bueno, lo que está claro, Hugo, es que este gobierno no tiene límites. Estamos ya, cuando escuchen estas palabras, en unas horas la sedición se va a votar y se va a eliminar como delito del Código Penal, mientras el resto de países europeos y del mundo, alguno lo tiene hasta con cadena perpetua por acabar con el Estado de Derecho. Es decir, solo el golpe militar sería condenable en España a partir de que esto se publique en el BOE, lo que hoy se va a ejecutar. La malversación que ha pasado ahí, se han callado un poco, ¿no? Porque van a por ella, van a derogarla también. Bueno, este es el siguiente paso, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? El primer paso era, pues eso, eliminar... Porque no es reformar, es derogar, eliminar el delito de sedición, porque esto a veces también nos engañan hasta con las palabras y con los términos, es eliminar el delito de sedición, es decir, dejar desprovisto pues dentro del Código Penal pues de un delito que no sea el golpe de Estado, porque para llegar a un golpe de Estado, evidentemente, ahora va a ser, o sacan tanques a la calle o va a ser prácticamente imposible que se les... Desórdenes públicos, es decir, pero ahora comparan votar en un parlamento, irse de España a desórdenes públicos, que eso es un botellón, no lo entiendo. Pero es que esto, efectivamente, pero es que lo que me refería es que no solamente es rebajarle las penas, las condenas o eliminar las condenas a estos que perpetraron sedición, es decir, cuasi un golpe de Estado, sino es que también de cara al futuro pues va a impedir que se le juzgue, es decir, que puedan hacer lo que le vengan en gana, que puedan volver al Parlamento de Cataluña a decir que Cataluña es una nación independiente y no les va a pasar nada. O sea, es que esta es la gravedad del asunto, ¿no? Y concluyo con esto. Ahora mismo en el gobierno de España hay dos socios principales. Por un lado están aquellos que no se arrepienten de haber perpetrado prácticamente un golpe de Estado y aquellos que son Batasuna. Aquellos que tienen dentro de sus filas a Sortu, que me estoy refiriendo evidentemente a Bildu. O sea, estos son los dos socios principales del gobierno. Aquellos que quieren acabar con España y aquellos que blanquean el terrorismo de ETA, los asesinos de ETA. O sea, esto es verdaderamente gravísimo. Bueno, a Bildu los presupuestos del Estado le dan, además del circo en euskera para adoctrinar a niños, además de lo que están escuchando, el acercamiento de presos, que la Guardia Civil se vaya de Navarra, además de eso, 450 millones de euros. Y es a Esquerra Republicana, para sus chiringuitos, cójanse a la silla, además de la sedición, del malversación, de los indultos, 2.500 millones de euros.
Claro, esto Adanero, esto no puede revertirse si de aquí a un año cambian las tornas. Esto ya se queda para todo el 2023, ¿no? El dinero, dices. Claro. No, pero sí, pero mira, ahí tengo que decir que este gobierno, como engaña a todo el mundo, lo que se demuestra con el dinero es que luego no ejecuta. O sea, eso son las cosas como son. Igual alguna cosa concreta que les vaya muy bien a estos grupos sí que les pedirán que lo hagan rápido, pero todo lo que sea infraestructuras, etcétera, el gobierno luego, no con Cataluña ni con nadie, quiero decir, es que luego en el presupuesto todos los que pactan con él al año siguiente se quejan de las partidas que pactaron el año anterior y que no se han cumplido, sobre todo me refiero a lo que son llevadas a carreteras o a tren o cosas de ese tipo. Y podemos esperar que es papel mojado, pero podemos esperar que papel. Otra cosa son cosas más... La Guardia Civil en Navarra... No. Ahí no les engañan, estoy hablando de dinero. Eso ya entiendo. Ellos van... O sea, tanto Bildu como Esquerra, los acuerdos no son, yo siempre lo he dicho, no es el presupuesto. El presupuesto sirve pues para de alguna forma blanquear todo lo demás. Es decir, hemos sacado, pues porque 4.000, los millones que hayas dicho, ¿no? Para Cataluña, o hemos sacado. Pero ellos lo que de verdad han sacado, que ya lo dijo Tegui, son, oye, hemos sacado a los presos. O hemos sacado que la Guardia Civil cada día está más cerca de que la echemos. O hemos sacado la sedición. O sea, son dos juegos y para ellos, para estos partidos, el importante ¿cuál es? Desarmar y debilitar el Estado de Derecho. O sea, con la sedición desarmas los mecanismos que tiene cualquier Estado de Derecho para defenderse de problemas internos de esa naturaleza y con lo que haces con todas estas cosas es debilitar a España, ¿no? En toda su acción. Y en eso sí que cumplen. En la otra parte, la del dinero, les ponen las cantidades y luego... Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Bueno, Feijóo Sánchez, lo del Senado a mí me gustó más que otras veces y me preocupó el Joker de Sánchez sonriendo a carcajada, mandíbula batiente, ridiculizando a Feijóo siempre que podía. Una pincelada. Y lo que ha hecho es intentar corromper las instituciones para ponerlas a su servicio y al servicio de sus socios. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Nosotros no pactamos presupuestos por presos. Vengan ustedes lavados. Como politólogo, ¿quién ganó, Hugo? Bueno, yo creo que quien insulta, quien trata de denostar al otro ridiculizándole, ese pierde de facto. O sea, diga lo que diga después, es decir, cuando tenemos una persona que es un barrio bajero, porque eso es lo que es ahora mismo ya Pedro Sánchez, es decir, se ha convertido en un barrio bajero, entiendo que será, bueno, en mi pueblo, que yo soy de Galicia, pues la gente me dice, según qué amistades tengas, pues él sabe más o menos quién es, ¿no? Bueno, pues si se junta al final con aquellos que tratan de acabar con España, con el Estado democrático, con el Estado de Derecho, etcétera, pues evidentemente lo que ocurre es que se convierte en un barrio bajero, ¿no? Insisto, y las formas han ido perdiéndolas. Pero absolutamente, y se nota. O sea, esto no está diciendo en formato ni hipérbole ni exageración de opinión, es decir, es algo objetivo, ¿no? Decir que Pedro Sánchez ahora mismo es un barrio bajero, que se convirtió en un auténtico barrio bajero y que no es capaz de mantener un debate con cierta altura, es decir, y eso es una lacra, ¿no? Una lacra para un país democrático desarrollado como es España. Dicho lo cual, yo creo que no hace falta escuchar debates cada mes en el Senado para darse cuenta que la situación política, social y sobre todo económica es nefasta. Es decir, lo que dijo Feijóo es la más pura realidad. Aguantan. Las encuestas dicen que aguantan y algunas que hasta suben. Porque tenemos un problema de información en España y siempre digo lo mismo, la gente no se informa. La gente no se informa y me duele mucho decirlo, pero en España... Hablas del votante. De la cultura política en general de los españoles, es decir, es de no informarse, de pasar de todo. O sea, yo prácticamente, mis amigos que no son del sector ni de la política ni del periodismo, pues es que no saben muchas cosas de lo que ocurre en España a nivel político, social y económico. Es que no se da cuenta, pero y lo que decía antes, es decir, en estos momentos ya no hace falta ni leer la prensa, es decir, no basta con ir a hacer la compra y ver que los productos han encarecido un 15,3%. Eso es los alimentos, es decir, es el dato más alto desde que hay contabilidad
contabilidad, desde que se registran los precios de los alimentos, nunca han estado tan caros. Es decir, echar gasolina es lo mismo, butano, la factura de la luz, la del gas, la de todo. Es decir, entonces esto llama más allá, ¿no?, digamos, de lo que ocurre a nivel político día tras día. Eso ya se nota en el bolsillo de los españoles. Con lo cual es muy difícil a Pedro Sánchez. Lo que más me sorprende de toda esta historia es, realmente, con esto acabo, es que no haya bajado tanto las encuestas. Es decir, que estemos viendo efectivamente una caída de Pedro Sánchez, del PSOE, caída que demuestran y que ponen de manifiesto todas las empresas demoscópicas menos el CIS. Pero no demasiado. No, exactamente. Está aguantando, y lo dicen encuestas de diferentes grupos. Ana Vázquez es gallega como tú, del Partido Popular, y se dirigió directamente a Marlaska. Cuidado con Ana Vázquez, está dando buenos titulares. Escuchamos. Qué caros salen sus presupuestos, señor Marlaska. Los presupuestos de 2021 nos costaron acercar 144 presos. Los de 2022, 143 presos. Y los de 2023 nos costaron acercar 74 presos, más 19 que esperan antes de Navidad. Qué caros, señor Marlaska. Presos de ETA por votos, presos por presupuestos. Pero no se queda usted solo pagando con presos, sino que regala más cesiones. La transferencia de prisiones al País Vasco, el repliegue de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de las competencias en materia de explosivos a las policías autonómicas, retirar a los agentes del CNI de Cataluña y el País Vasco, la cesión de las competencias de la Guardia Civil de Seguridad Marítima a los Mossos, la derogación del delito de sedición. Imagínese qué pensarán los policías que casi pierden la vida por defender el orden constitucional en Cataluña, viendo que usted ahora va a acabar y derogar con el delito de sedición. Fue competente esta mujer, ¿la conoces, Adanero? Sí, muy buena compañera, sí, porque además estamos en la Comisión de Interior los dos y sí, nada, nos llevamos muy bien. Sabe lo que hace, sabe lo que dice. Oye, es muy buena diputada. En tu opinión, ¿quién ganó, Feijóo o Sánchez? Hombre, yo creo que ganó Feijóo en el sentido de que al final, por ver lo nervioso que se pone Sánchez, ¿no? Sánchez al final lo que quiere hacer ahora con Feijóo, como Feijóo tiene una imagen en general de persona solvente, pues Sánchez lo que procura es ridiculizarlo para decir que es un monigote, ¿no? Y yo creo que ahí se equivoca totalmente, porque mira, Feijóo, yo no sé, le puedes decir muchas cosas, pero evidentemente al final tiene un pasado acreditado, ¿no? Tanto en la dirección de gestión de servicios públicos importantísimos en España, como luego 4 mayorías absolutas, por lo tanto, y gestión de una comunidad como es Galicia. Entonces, yo creo que el discurso, cuando le ves al otro, que va... Esto se nota enseguida, ¿no? Cuando se ponen faltones, cuando te insultan, cuando te quieren menospreciar, que es salvando las distancias lo que ha intentado y Bolaños conmigo, ¿no? O sea, al final eso demuestra pues que le has tocado, que le has dado y que le estás haciendo daño. O sea, claro. Bueno, nos vamos a tomar un bichí catalán para brindar por Carlos García Danero y sus éxitos, que algún día espero sirvan de algo, porque por ahora nos desgañitamos, le aplaudimos, le vitoreamos, pero ellos siguen, no cambian el rumbo. Bichí catalán, si quiere cambiar el rumbo de su salud por dentro, tómelo diariamente. Mejorará su salud, su estado, su hidratación, sus sales minerales, los niveles malos de colesterol que se irán para abajo y verá como además es sano, más que sano. Por cierto, presente también en Asia, donde se celebra el Mundial y en 65 países del mundo. Bichí catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Cayetana Álvarez de Toledo en Twitter dice: un parlamentario imprescindible y un español admirable, García Danero, y cuelga un trozo de tu intervención. ¿La conoces mucho, Cayetana, Carlos? Mucho, Cayetana. Bueno, yo creo que tampoco hay que decir mucho de Cayetana, ¿no? Todo el mundo quiere decir que es una persona muy conocida y desde luego yo creo que de las más preparadas que hay en este momento en la política española, ¿no? Es una persona con una cultura tremenda
Sí, y gran amiga, además. Lo sé, y pero se nota, fíjate, ¿no? Se nota. La ponen de portavoz del PP y por decir demasiadas verdades se la cargan. Y ahora mismo está sin partido. Ciudadanos le va dando vuelta, bueno, Ciudadanos o lo que quede del partido, no sé. En el Partido Popular con Feijóo no ve lugar y se resiste a apuntarse a Vox. Eso no se entiende, Hugo. Es decir, una buena e intelectualmente preparada diputada que no encuentre ubicación en el grupo ninguno parlamentario hoy en día. ¿Qué es esto? Pero también te voy a decir una cosa, diciendo que efectivamente que para mí Cayetana es una de las mejores políticas parlamentarias y mujer muy culta, como decía Carlos García Nero, pero también te digo una cosa, un partido político, y esto lo voy a decir al más puro estilo Maquiavelo, como le diría Maquiavelo, ¿no? Nicolás de Maquiavelo, pues es una empresa. Y cuando al final hay un elemento o una pata discordante o una pata que va un poco por libre, por muy buena que sea, por mucha cultura que tenga, por muy bien que hable, pues no gusta. No gusta en una empresa privada ni pública, como lo es como es un partido político, es una empresa, pues no gusta. Una persona que tenga digamos, una trayectoria, un punto de vista o unas formas más independientes al del resto de la organización. Con lo cual, ese es el problema de Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, que una empresa no puede ser autónomo. O eres autónomo, hombre, la voz de su disciplina de voto absoluta. O sea, a diferencia de otros países, como por ejemplo Reino Unido, disciplina de voto. Disciplina de voto, ¿sí o no? Sí, pero hay una parte de libertad individual. Oye, Celia Villalobos no dejó el PP y votó a favor del aborto. Pero insisto, yo también comprendo que para un partido político tener, en este caso para el Partido Popular, pues tener una persona que es un tanto discordante en formas, en contenido, en actitudes, conforme a lo que pide o demanda el partido político, pues es difícil, Insisto, ¿Cómo lo ves, Carlos? Y no estoy menospreciando. Bueno, entiendo a ver, tu opinión. Yo con y además personalmente, ¿no? Con el tema de la disciplina famoso. Bueno, Cayetana es conocido que ha votado cosas diferentes y ahí sigue en el partido. Quiero decir que depende también de que desde luego ha sido mejor tratada que yo en el mío, porque además yo la disciplina de voto que creo que que es una cosa que hay que tener disciplina, porque tampoco, pero lo que no se puede hacer y en mi caso concreto lo que no se puede hacer es que la disciplina de voto suponga romper con tus principios y valores que defiende el partido en el que militas y por el que te has presentado unas elecciones. Claro, es que eso es como si a nosotros nos piden que votemos, que me digan, no, hemos pactado con Sánchez que por el bien de España, me da igual de qué, vamos a votar a favor de la anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Oiga, no, yo eso no voy a votar nunca. No, pero lo dice tu partido ya, joder, pues si se han ido a otro lado, yo que a veces los que traicionan son los partidos. Claro, los pero te voy a decir otra cosa. En nuestro caso concreto, que yo lo he dicho 1000 veces también, es que no hubo debate. Porque si después de un debate intenso en el partido se llega a unas conclusiones, a la que sea, porque ha habido un debate intenso, pues todavía es más discutible. Pero hombre, sin ningún tipo de debate, que te digan, no, vas a hacer esto, sin darte ninguna explicación, porque además lo he pactado con el personaje hoy, que a mí me ha puesto a parir hablando coloquialmente, porque pactas en cuartos oscuros cuestiones que no le explicas a nadie, hombre, no, hasta ahí no. O sea, yo no pierdo mi dignidad porque tú tengas un acuerdo que nadie conoce con un tipo que ya hemos visto de lo que es capaz, ¿no? O sea, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, que no tiene nada que ver la situación. Sí, te entiendo perfecto. Tengo mensajes de oyentes. Una pregunta que dirige para ti, Miguel. Carlos dice, Aznar ya retiró la Guardia Civil de Cataluña. ¿Lo hemos olvidado? ¿Es verdad eso? Yo recuerdo que ocurrió así, en otras circunstancias. ¿Lo de Aznar es tan grave como lo de Sánchez? No, a ver, que ahí está la hemeroteca. La historia ahora se está diciendo, ¿no? Que UPN, que yo militaba además, por supuesto, en ese año, a que Aznar había pactado con el presidente del gobierno de Navarra, que era de UPN, las competencias de tráfico. Yo en la intervención, porque da para hablar muy largo, yo en ningún momento he hablado de las competencias. Yo he dicho que nada relacionado con la Guardia Civil se puede pactar con Bildu Batasuna. Yo de las competencias podemos hablar con quien quiera las veces que haga. Por supuesto, yo soy partidario que la Guardia Civil esté en todos los territorios de España. Sigue estando en Cataluña la Guardia Civil y sigue estando en el País Vasco la Guardia Civil y yo creo que tiene que seguir estando. Pero
para hablar de competencias es mucho más extenso que lo que se puede hablar que decir, en cualquier programa, ¿no? Dicho eso, yo desde luego soy partidario y creo que el Partido Popular también, que la Guardia Civil esté presente en el conjunto de España. Sí, sí, total. Bueno, también JR dice sobre la igualdad, igualdad recibe más dinero que otros ministerios para publicidad, para agitar a las masas, para entretenernos, mientras por otro lado hacen lo que quieren. Y se refiere a esa noticia, Hugo, de un tal Servicio 028 Arcoiris. Han creado esto que digo, este servicio de información y atención al colectivo LGTBI, 3 millones de euros con un correo electrónico, unas llamadas telefónicas, y dicen que van a mandarnos un correo a todos para explicarnos que no tengamos miedo al colectivo LGTBI. Vamos, creo que llegan tarde. En este país nadie tiene miedo a ese colectivo, ¿no? Bueno, es decir, el problema del Ministerio de Igualdad es que no hay una correlación entre eficacia, eficiencia y economía, que son las 3 palabras clave, ¿no?, para poder decir que una política pública pues es correcta o no correcta en el término de evaluación, ¿no? Es decir, me refiero que se gasta muchísimo, es decir, es de hecho de los ministerios que más está aumentando en presupuesto, pero que desde luego no se está viendo reflejado en políticas, es decir, desde que, o en consecuciones, mejor dicho, desde que Montero es ministra de Igualdad, las violaciones en España, y por desgracia, han aumentado, y ese es un dato. Es decir, no ha conseguido bajar, contener o eliminar las violaciones sexuales. Es decir, desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, hemos ido a peor en materias como violencia de género, en materias como, por ejemplo, y sí que es cierto una cosa, Albert, las agresiones al colectivo LGTBI, a homosexuales, a transexuales, etcétera, han aumentado en España también. Total. O sea, esto hay que ver los factores, por qué ha ocurrido esto, pero desde luego ha aumentado en España. Con lo cual, el problema del Ministerio de Igualdad no es ni tan siquiera lo que persigue. Obvio, que defender al colectivo LGTBI, pues yo creo que es un objetivo fundamental y básico en cualquier Estado democrático, de acabar con la violencia de género, lo mismo. Pero desde luego no hay una correlación entre gasto y eficacia, es decir, y eficiencia sobre todo, con lo cual, evidentemente, se está gastando mal dinero. Me comenta Abad Marín Fernández en redes sociales, en YouTube e iVoox, dice, ¿le habrán dado al chulo de Sánchez un vídeo de la serie de televisión española para que se lo ponga a sus nietos para verlo en Navidad y Nochebuena? Dice, esto lo cuenta porque Televisión Española ha contratado a la productora de la serie de Sánchez por 4,2 millones para hacer un programa nocturno. Eso, de alguna manera están compensando. Como no colocáis la serie, os contratamos aquí, en casa del señor que protagoniza la serie, y os damos un programita, ¿no? Esto es escándalo mediático en cualquier país sería, ¿no? Bueno, hacer la serie ya lo sería. Yo no recuerdo algo tan cutre como hacerse un autobombo, además prestando 22 millones de fondos SICO a las productoras para hacerlo. Bueno, es que es el narcisismo llevado a la máxima exponencia, ¿no? Es decir, es que hemos llegado a un punto en el que se ha sobrepasado en España todo tipo de líneas rojas. Pero mira, esto se entiende simplemente porque creen que el dinero público no es de nadie. Y esto lo dijeron claramente. Es decir, y esto no es algo que esté diciendo yo aquí o esté inventando. No, los del gobierno dijeron claramente es que el dinero público no es de nadie. Es decir, ellos no entienden que existe una cosa que se llaman impuestos, que existe la violencia legítima del Estado, como diría Max Weber, que nos extrae el dinero mes tras mes el Estado, y el dinero público es que nace de los árboles o nace, yo qué sé, de imprimir dinero, como diría el hermano listo de Alberto Garzón, Eduardo Garzón. Sí. Es decir, entonces, este es el problema de base, todo. Total. Claro. Y luego esta frase que vais a escuchar de Echenique, que es trending topic y que dice que hay una cacería, la palabra que utiliza es cacería, contra Irene Montero. Escuchen. La cacería política, la violencia política contra el movimiento feminista y contra la ministra de Igualdad. Somos, de verdad, Adanero, ¿crees tú que hay una cacería contra Irene Montero y un ataque violento, como dice Echenique? No, evidentemente no, pero es la forma que tienen de justificar la aberración que ha supuesto la aprobación de la ley y no reconocer que se equivocaron, ¿no? Que, bueno, pues que les ha salido mal en el sentido de que es una obviedad que en este momento hay violadores que están en la cárcel y que han salido a la calle y que va a haber más.
Y eso es así, ¿no? Y entonces ¿por qué ellos, crees que no rectifican, aunque sea con la palabra, aunque digan vamos a revertir la ley? El PSOE le ofrecieron rechazar la reforma de la ley del sí es sí el otro día en el Senado y dijo que no. No, pues yo creo que pues porque al final la rectificación entienden que sería tanto como decir que has fracasado y que te tienes que ir a casa, ¿no? Y eso no van a reconocer. Y que todo el discurso que han hecho pues se les va abajo. Entonces, ¿qué han hecho? La mejor defensa, un buen ataque. Pues decimos que es que van a por nosotros, que quieren acabar con nosotros en nuestra lucha, etcétera. Llamo a los jueces fachas con toga, digo que son todos unos fascistas, que no están bien educados, que no se han formado bien, etcétera. El ataque ese para la forma de autodefenderse, ¿no? Pero yo creo que es evidente que cada día están más solos y yo, mira, que miren, que no acusen a los demás y que miren dentro de lo que es su espacio político lo que ha hecho la vicepresidenta Díaz, ¿no? Con ellos. Sí, pero llevamos más de una veintena ya de violadores, agresores sexuales, algunos rebajada la condena, otros directamente han salido. Es cuestión de tiempo que alguno reincida. Y a la que alguno reincida y alguien que violó vuelva a hacerlo gracias a la ley de sí es sí, ¿tampoco dimitirá nadie? ¿No es esa línea roja, Carlos? No, dimitir yo creo que no va a dimitir nadie en ningún caso. A mí, quiero decir, ojalá nadie reincida, ¿no? Pero solo el hecho de que se les haya bajado y estén en la calle, pues es que es una auténtica pasada y una barbaridad. Y es que alguien debería... Es verdad, yo ahí la única parte que le puedes decir a Irene Montero es que la decisión es del gobierno, y eso es así. Y luego, por supuesto, de todos los que votaron a favor, ¿no? Pero quien analiza la ley, tiene que ver los pros, los contras, tal, fue el gobierno, y Pedro Sánchez ha defendido esa ley pues en todos los ámbitos que lo ha hecho, ¿no? Y por lo tanto, responsables, no solo ella, evidentemente, responsables... Ella está ahí porque la nombró Sánchez y responsable todo el gobierno y luego aquellos que le dieron el visto bueno, ¿no? Porque, claro, encima fue un debate muy... No, los que votamos que no, pues poco menos que queríamos que estuvieran los violadores por ahí, por la calle, y ha sido al revés, ¿no? Hay una teoría que dice, porque la ley dejaba claro que los delitos de agresión o de violación se rebajaban en su parte mínima, ¿eh? Y hay quien dice que eso no fue un error, que eso forma parte de ese buenismo o que cree más en la reinserción que en el castigo, que quería igualar a todos los delitos con la misma gravedad, un poco el error que han cometido con la ley de defensa animal, ¿no? Que acaba siendo más gravoso, con pena de cárcel, maltratar a un perro que a un hombre o a una mujer. Esta manera de entender la legislación con ideología que a veces se retuerce tanto que justo da la vuelta al círculo y consigues lo contrario de lo que pretendías. Dime. No, claro, es que ese es el problema, ¿no? Porque al final, por algo hay delitos diferentes. Es decir, ellos querían igualar de alguna forma el que le dé a alguien, no sé ya si una expresión o me da igual, o yo qué sé, que le digas que alguien le diga a una mujer en la calle no sé qué, que sea el mismo delito que si se produce una violación. A ver, una cosa es, las dos cosas pueden estar muy mal, pero lógicamente no es lo mismo, por decirlo de otra forma, no es lo mismo darle un puñetazo a una persona, que es una agresión, con asesinarlo. Están las dos cosas muy mal y las dos estás coartando su libertad y tal. Sí, pero claro, pero no tiene nada que ver, o no es lo mismo, y por eso existe el hurto y el robo, ¿no? El otro día lo explicaba muy bien. O sea, sí, todos lo entendemos, pero ellos no. Claro, pero ellos... ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues es que hemos visto las consecuencias. Y se le avisó, porque además dice, no, que se avisó, y se le avisó por gente que muy preparada y por responsables políticos en el Congreso, que no fui yo, desde luego, sino aquí fueron hay otros y lo explicaron. Hugo, aquí hay una maldad. Es decir, la misma ministra que hace unos meses entendía que un menor podía tener de forma consentida relaciones con un adulto y nunca rectificó la frase, ahora nos dice que hay que rebajar delitos de violación y agresión. ¿Estamos ante alguien muy torpe o ante alguien que pretende reinsertar hasta un violador en cualquier momento?
Estamos ante incompetencia, es decir, vamos, no creo ni me imagino ni me cabe en mi cabeza que hubiera otra torpeza, ¿no? Sí, torpeza, incompetencia absolutamente, ¿no? Pero es que el problema es la mentira que nos están diciendo ahora. Es decir, ya no solamente el problema es la ley del suelo sí, que es una aberración, como decía Carlos, sino que además es la mentira que nos están diciendo de que es que no se podía saber. Como perfectamente decía Carlos, se le avisó en múltiples foros. Entre ellos también se le avisó en un dictamen del Consejo General del Poder Judicial que decía claramente que había un problema. Todo el mundo que sepa un poco de leyes sabe ese artículo 2.2 del Código Penal que dice que todas las penas que son favorables para el reo se tienen que aplicar de forma retroactiva. Bueno, todo el mundo lo sabía. También había una consulta en el Consejo de Estado que se desolló. Se desoyeron no sé cuántos expertos, a juristas, a plataformas de no sé qué historias. Es decir, Irene Montero consiguió poner de acuerdo a todo el mundo en España prácticamente, es decir, a derechas e izquierdas, a las dos asociaciones mayoritarias de jueces en España, es decir, consiguió algo que prácticamente nadie consiguió en la vida en España, es decir, poner de acuerdo a todo el mundo. Entonces, evidentemente aquí hay un problema y está siendo peor. Bueno, peor no, evidentemente, ¿no? Pero está siendo al menos también una aberración el remedio como la enfermedad, es decir, la enfermedad de la ley del suelo sí, el remedio es todas las mentiras que nos están calzando ahora para no digamos, dar rienda a ese error que han cometido y no rectificar, que esto es lo peor, que no están rectificando, que no están haciendo nada por solventar esto. Las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que emitimos aquí, decía, es que yo no puedo hablar de esa ley porque yo no estaba en ese momento en el Consejo de Ministros. Lo que no ha dicho Pilar Llop es que tiene la orden directa de Sánchez de no hablar. Ni ella ni ningún ministro del PSOE. Ninguno tiene que hablar de ello sino sacar pelotas fuera. ¿Por qué? Porque a Félix Bolaños le ha llegado el mensaje de Irene Montero que si hacen sangre con esta situación les deja plantados y se quedan sin mayoría. Cosa que a lo mejor haría subir un poquito las bajísimas pretensiones o intenciones de voto que tiene Podemos a día de hoy en todas las encuestas. O sea que gobierno atado y bien atado, y al final adanero no la puede echar Sánchez a Irene Montero porque nunca la colocó él, ¿verdad? No, claro, es evidente, ¿no? Al final no la puede echar porque se lo nombraron los otros y de hecho cuando ha hecho crisis de gobierno siempre las ha hecho contando con Podemos en la parte que le toca a Podemos, lo cual pues es un despropósito y un disparate, pero a ver, que es que hay que acordarse cómo nombraron aquel gobierno, entre otras cosas a Garzón, ¿no? Le dice, oye, colócame al de Izquierda Unida, que en algún sitio lo tengo que meter, y se crea la dirección, lo que era una dirección general en el gobierno, crean un ministerio, pues eso es todo, y por lo tanto... Bueno, y lo de colócame a mi mujer, que quiere estar de ministra, y crean el Ministerio de Igualdad que nunca existió. Es que al final es lo que es, como todos lo hemos visto, pues... Sí, pero está bien que lo recordemos, ¿eh? Oye, y antes de irnos, empezábamos el programa con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, 500.000 euros, 4 días de fiesta en un foro para debatir el empleo público. Pues por ahora solo se ha beneficiado Café Quijano, Dani Martín y Muechandón, pero bueno, digo yo, ahí en el Congreso tenéis Muechandón gratis, ¿o qué? Pues no, pero es evidente que está, ni gratis y que yo sepa ni pagando. Yo creo que no existe, pero es que es alucinante, ¿no? Es brutal, esto lo hace cualquier otro partido, está ahora mismo reventando los informativos y lleva días, acabó el Congreso ya y aquí silencio absoluto, no pasa nada. Es que es alucinante lo que hace, lo que puede llegar a hacer la gente, ¿no? Y bueno, yo no sé, pero claro, igual revalida la alcaldesa, ¿no? Porque si fueron todo el pueblo a la fiesta, pues oye, igual a la gente le gustó, claro. Es que al final... no sé qué habitantes tiene y tal, pero claro, sí, es que... un poco a lo Gil y Gil, Bueno, pues, por ahí va la cosa, Querido Carlos García Danner, un placer estar contigo. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Y enhorabuena. Gracias. Querido Hugo Pereira, ¿cuándo empieza tu proyecto de digital económico? Que queremos estar ahí.
Pues dentro de muy poquito, en una semana y media, 2 semanas, ya se hará público el nombre, la página web, la dirección y todo, y ya a partir de enero comenzamos ya fuertes con la promoción del medio y con ganas también de informar, de entretener, por supuesto, y también de acercar la economía a la gente, que esto va a ser el punto focal, es decir, no solamente la actualidad tanto económica como política, sino que también y sobre todo acercar, facilitar el acceso de la gente a los conocimientos económicos. Pues aquí estaremos para empujar ese magnífico digital. Un abrazo a los dos, cuidaos mucho. Gracias, amigos. Mañana más, aquí a la misma hora.